Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Belén, por invitarme un año más. Para mí es un placer el tener el poder estar aquí, aunque, por ejemplo, hoy no va a ser de los días que más disfrute de la ciudad por el tema de los tiempos y de los transportes. Y también daros la enhorabuena porque llegar a, bueno, pues a las 12 ediciones en una época como esta, en que todos conocemos las dificultades intrínsecas que tiene la organización de eventos de este tipo, de formación continuada, pues verdaderamente es digno de loa y de alabanza. Por otra parte, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, facilitar que estas cosas se puedan llevar a cabo, y deciros simplemente que a mí me toca el tema de los marcadores biológicos. Si yo tuviera que hablar de marcadores o biomarcadores en las adicciones, pues prácticamente lo que sí que sabemos con certeza son cuáles son los biomarcadores de consumo agudo. Esos los podemos detectar generalmente en orina, en el caso del alcohol, en sangre, pero también ahora con los nuevos marcadores en otros fluidos, y también podríamos, en el caso del alcohol, pues determinar, o existen algunos marcadores que nos pueden hablar de un consumo cronificado de alcohol, pero esto sería un poco lo único. Entonces, que tenemos con certeza, y creo que eso ya está en el conocimiento de todos vosotros. Entonces yo opté por centrarlo un poco de hasta dónde nos lleva el tema de los biomarcadores de etiología o de tipo genético. Bueno, escogí este tema en primer lugar porque, como todos bien sabéis, pues el consumo de sustancias tiene un componente genético claramente demostrado. Aquí están ordenadas según la importancia de la genética o el influjo genético en la posibilidad del consumo de estas sustancias, y podréis ver que aproximadamente entre el 30% y el 70% de la varianza o de la posibilidad de consumir sustancias pues viene determinada por los genes. Por supuesto, no todas las sustancias tienen la misma carga genética, y también quiero deciros una cuestión, que existe pues una carga genética que puede ser compartida o una vulnerabilidad generada por algunos genes que va a ser compartida por distintas sustancias, y otra que es específica, pero por supuesto, y aunque yo no voy a hablar de esto, quiero evidentemente que entendamos que existen otros factores que contribuyen y que claramente los conocemos, como pueden ser factores relacionados con el desarrollo. Sabemos que épocas de especial riesgo pueden ser la adolescencia, por ejemplo, o factores relacionados con situaciones ambientales y sociales, pues como puede ser la disponibilidad de la sustancia, el estrés, antecedentes de maltrato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo fueron los primeros acercamientos a intentar conocer cuáles podrían ser los genes que nos pudieran ayudar a detectar qué individuos podrían ser vulnerables a alguna sustancia? Pues eran estudios muy sencillos de casos y controles, no necesariamente con mucha cantidad de pacientes, y de controles, en los cuales se buscaban pues vías conocidas que tenían que ver con el consumo de las sustancias, pues generalmente genes relacionados con el sistema dopaminérgico, genes relacionados pues con el metabolismo de alcohol, por ejemplo, aldehído o la alcohol deshidrogenasa, genes relacionados con el sistema opiodérgico, GABAérgico, etcétera, y se miraba si algún punto de ese gen pues tenía algún cambio que diferenciaba entre controles y los pacientes. Realmente estos estudios aportaron poco, eran muy inconsistentes, y afortunadamente pues las técnicas de genotipación avanzaron de una forma tremenda, y eso ha permitido que se puedan hacer estudios de asociación de amplio espectro, es decir, o de amplio rango, es decir, escaneados de prácticamente todo el genoma. Y vamos a ver qué nos ha rendido esto. Voy a empezar hablando en relación al consumo de alcohol, pues, y voy a dar un paso más allá, porque no solamente ya se utilizan los estudios de amplio rango, sino que se hacen metaanálisis de varios estudios de amplio rango con el fin de intentar conseguir
conseguir muestras más grandes y por tanto resultados más consistentes. Bueno, pues quizá uno de los primeros metaanálisis que se hizo, en el que se incluían 4 GWAS y un estudio, el de Johnson, que no era exactamente un GWAS, pero bueno, tenía cierto parecido, y se encontraron los siguientes resultados. Bueno, pues que había una cierta consistencia de que determinados genes podían tener relación con la vulnerabilidad hacia el consumo de alcohol. Eran genes con, bueno, pues uno era el de la calpastatina, que es un gen que codifica una sustancia, la calpastatina, que inhibe la calpeína, que es la calpaína, que es una enzima que tiene una acción proteolítica en músculo estriado, y otro de los que se encontró con bastante ratificación era la aminopeptidasa 1 del retículo endoplásmico, que, para que os traducirlo de alguna forma, pues tiene que ver con el sistema inmune, es decir, genes extraños y que tampoco se sabía muy bien qué relación posible podían tener realmente con el alcohol, y eso sí, estaban ubicados en el cromosoma 5 en el brazo largo. A partir de ahí se han hecho numerosos estudios, y os voy a contar pues quizá uno de los últimos que se ha realizado, y en el que se hace un metaanálisis de numerosos GWAS, prácticamente todos los realizados hasta la fecha. Entonces ahora ya se hacen las cosas de otra forma. Ya para empezar se están diferenciando entre poblaciones de origen caucásico, poblaciones europeas y poblaciones afroamericanas. Entonces aquí ya estamos empezando a encontrar resultados distintos. Por ejemplo, los resultados más consistentes que demuestra este estudio son en este gen, que este gen, con este nombre tan raro que ni os lo voy a repetir, simplemente os voy a decir que este gen tiene que ver con el metabolismo del colesterol y lípidos en el sistema nervioso central, pues es uno de los hallazgos más consistentes que se encuentra en población europea americana, mientras que en el caso de la población afroamericana, pues los que se encuentran más relacionados, pues es un gen que tiene que ver es el gen del transportador del GABA, que lógicamente el GABA podemos entender que tiene relación con el alcohol, o que es uno de los lugares donde el alcohol ejerce su efecto a nivel receptorial. Y después también nos encontramos con este otro gen, el CBLN2, que es un gen que también es interesante porque tiene que ver ya con cosas que voy a seguir hablando de ellas, como es el desarrollo de las sinapsis neuronales y la plasticidad a nivel del sistema nervioso central. No obstante, quiero haceros un comentario, que a pesar de todos los esfuerzos que se han intentado hacer, pues la situación en realidad está, y con todos estos años de desarrollo, la situación está de la siguiente manera. Realmente lo más replicado sigue siendo lo que al principio sabíamos, y no es ni más ni menos que una implicación de las enzimas que metabolizan el alcohol, concretamente sobre todo la aldehído deshidrogenasa en población asiática, y también otra de las situaciones más replicadas como vulnerabilidad es la implicación del alcohol deshidrogenasa en población europea. En este mismo artículo se hace una crítica a por qué nos cuesta tanto encontrar hallazgos que sean un poco coherentes o que sean un poco replicables, y por supuesto se hace la referencia de siempre a que estamos hablando de fenotipos muy complejos en el que influyen muchas circunstancias, y lo que se aboga es no por buscar genes específicos, sino por buscar pathways, es decir, digamos, rutas en las que diversos genes pueden estar actuando en esa misma ruta en diferentes lugares. Y estos autores concluyen, después de esta revisión exhaustiva, que parece que con el tema de alcohol tienen que ver determinadas rutas. Concretamente tiene que ver las rutas que están relacionadas con el metabolismo de lípidos en el sistema nervioso central, también con las que están relacionadas con la adhesión celular, con receptores a nivel glutamatérgico, también con el desarrollo neuronal y también con la inhibición de determinados neurotransmisores.
¿Qué pasa cuando nos centramos en la nicotina? Porque voy a cambiar ahora la nicotina. Bueno, pues si empiezo de la misma forma, los primeros datos de GWAS, los iniciales, apuntaron a algo que parecía bastante lógico, que los genes de receptores colinérgicos nicotínicos, concretamente el CHRNA 3, 4 y 5, que están localizados en el cromosoma 15, pues, y que son los que son activados cuando se consume la nicotina y que ellos mismos además producen una activación dopaminérgica en el núcleo accumbens y por tanto estimulan el sistema de recompensa, pues estaban implicados en la vulnerabilidad hacia la dependencia a nicotina. Pero esto era solamente el principio, porque estudios posteriores han demostrado también cosas que son interesantes. Esto no os horroricéis, porque a mí me parece que es un rollo, simplemente os lo pongo porque creo que aporta dos cosas de interés. Este es otro GWAS mucho más reciente y, bueno, pues lo que hace son dos cosas interesantes. En vez de utilizar el grupo de dependientes de nicotina, utiliza fenotipos específicos. Por ejemplo, la cantidad de tabaco fumado, el impulso hacia fumar según la escala de síndrome de dependencia a nicotina, el momento en que se fuma el primer cigarrillo, la edad de que se empezó a fumar por primera vez a la semana o el diagnóstico de dependencia a nicotina según el DSM-4, o sea, grupos más homogéneos y específicos de pacientes. ¿Y qué encuentra? Pues dos cosas que quiero comentaros. En primer lugar, encuentra una región de interés en el brazo corto del cromosoma 16 que casualmente también está relacionada con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, esa misma región, y que podría, al menos en parte, explicar la comorbilidad entre el fumar y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y algo por el estilo ocurre con esta región que tenemos aquí, en el brazo largo del cromosoma 2, porque este gen es el que codifica uno de los receptores de la neuroregulina, y la neuroregulina es uno de los genes que están implicados hasta el conocimiento actual parece ser que están implicados con la esquizofrenia. Y también podría explicar, al menos en parte, esa posible comorbilidad o ese importante consumo de tabaco que hay en los pacientes con esquizofrenia. ¿Qué más quiero deciros? Bueno, pues quiero hablaros de este otro GWAS, también bastante reciente, que hace dos cosas. En primer lugar, replica hallazgos ya previos, pues por todos los de los receptores colinérgicos de tipo nicotínico, pero también vuelve a implicar a este gen, que es el DISC1, que es un gen que está también implicado en la esquizofrenia, y estoy volviendo a reforzar esa posibilidad de explicación de por qué existe esa estrecha comorbilidad entre padecer esquizofrenia y esa importante adicción al tabaquismo que tienen nuestros pacientes. Pero aparte, en este estudio se demuestra otra cosa novedosa en población afroamericana solamente, que es que un gen que está relacionado con los canales de voltaje dependientes de calcio, es decir, acciones a nivel de membrana celular, también tienen relación con la vulnerabilidad del tabaquismo. Y como esto os lo comento porque vamos a ver a partir de ahora que tiene cierta importancia. Paso a los opiáceos. ¿Y qué ocurre en los opiáceos? Al principio, pues primeras regiones en los primeros GWAS, primeras regiones que se localizan, bueno, pues la más lógica y más replicada, la vulnerabilidad conferida por determinados SNP en el receptor opioide de tipo mu, lógico y podemos entenderlo todos. También otros que a lo mejor no entendemos de una forma tan fácil como el gen de la miocardina, que es un gen que facilita la génesis de músculo liso, sobre todo en el corazón. Sí podemos entender mejor la implicación de los receptores glutamatérgicos de tipo metabotrópico o de factores de transcripción nuclear que pueden inferir cambios a nivel de RNA dentro de las células, y también otros que a lo mejor tampoco tienen tanta explicación, como es el gen del criptocomo 1, que regula ritmos circadianos. Pero, ¿por dónde van los tiros en el momento actual? Pues en los datos más recientes ponen de manifiesto dos cosas: la implicación en la vulnerabilidad de la dependencia a opiáceos de canales dependientes de potasio,
Antes estaba hablando de canales dependientes de calcio, ahora estoy hablando de canales dependientes de potasio, o sea, mecanismos de membrana una vez más, y también en el análisis de pathways, es decir, de rutas implicadas, lo que se ha encontrado es que todos estos genes tienen que ver con canales dependientes de calcio. Es decir, ya estamos encontrando posibles mecanismos comunes. Y voy más allá, porque hay un estudio que considero que es muy... bueno, esto me lo voy a pasar. Un estudio que considero que es muy interesante, que es interesante y además pues bastante reciente, en el que se buscan qué vulnerabilidad común puede haber en estas tres adicciones, alcohol, tabaquismo y adicción a opioides. Y encuentran pues cosas de interés. En primer lugar, ratifican que está implicado el receptor dopaminérgico de tipo 2, eso es en las tres. En segundo lugar, encuentran también que el ERK1-2, que es una quinasa que tiene que ver con la plasticidad neuronal a nivel del estriado, también está implicada en las tres, y después se encuentran 56 genes que estarían implicados, que no se sabe muy bien cada uno por separado por qué, pero que son capaces de juntarlos en cinco rutas o en 5 pathways diferentes. Y si os fijáis, todos ellos tienen que ver con acción sobre membrana celular y con transmisión de información de lo que ocurre en membrana celular al interior de la célula y a segundos mensajeros. Y insisto, estas son rutas que parecen ser comunes a las tres adicciones de las que os estoy hablando. Y algo más allá. Todos hemos oído 40 veces desde el año 2000 que existe una relación entre el ambiente y el consumo de sustancias y que existe una capacidad de demostrarlo a nivel genético. Bueno, pues este es un artículo que a mí me parece espectacular en el sentido de que escogen 397 genes, ni más ni menos, y un montón de factores ambientales. Entre los factores ambientales pues están cosas como puede ser el abuso de cualquier tipo, puede ser maltrato, negligencia, abuso físico, abuso sexual, el sexo, la edad, la altura, el nivel de educación, los ingresos y alguna cosa más que seguro que se me olvida, y el alcoholismo. Y encuentran toda esta brutalidad de asociaciones, que evidentemente me parece tremendo, o sea, el avance del conocimiento estadístico que puede llegar a permitir establecer esto, pero que voy a tratar de comentar de una forma más sencilla, aunque no es que sea muy sencillo. Bueno, pues todos esos genes, al final, que son los que salen relacionados, empezaron con 397, salen 56 relacionados, y los agrupan en 14 rutas o canales pathways diferentes, entre los cuales quiero volver a señalar el que está relacionado con los canales de calcio, la adhesión celular. Y después, bueno, estos son factores también, son macromoléculas que facilitan la proliferación, la diferenciación, la migración y la apoptosis de células. Es llamativo el tema que ya lo habíamos visto previamente en la dependencia a opiáceos, de la implicación de genes que pueden estar relacionados a nivel cardíaco, y bueno, después otros como la adherencia en la sinapsis, la endocitosis, etcétera. Voy un poco más allá porque quiero por lo menos que os quede la idea de lo que puede aportar la epigenética. El consumo de sustancias va a producir cambios en el DNA y a nivel periférico. Esos cambios, los más interesantes, porque son los más fáciles de medir, es que se producen metilaciones en los residuos de citosina guanina. Y entonces estos cambios, pues sobre todo en el caso del tabaco, porque en el caso de las otras sustancias prácticamente estamos en pañales, pues se ha visto que pueden ser medidos a nivel periférico y que tienen que ver, pues estos son sustancias que se dedican a la detoxificación de carbonos poliaromáticos. Estos son factores de coagulación, factores de adhesión celular, factor de crecimiento y de nuevo factores relacionados con la miosina.
por deciros algunos de ellos. Insisto, la ventaja de la epigenética sería en un momento determinado que estos cambios pueden ser muy fácilmente detectados a nivel periférico y que podrían darnos información. Y otro punto más allá en el que se está trabajando pues es en la metabolómica, es decir, si se produce cambio en el metabolismo de alguna sustancia en los pacientes que tienen algún tipo de dependencia. Y concretamente se ha podido ver hasta la fecha que en el caso de la dependencia a cocaína pues asisten cambios en el metabolismo del triptófano y de las purinas, de forma que cuando se comparan con pacientes sanos pues existe una menor cantidad en el caso del metabolismo del triptófano de antranilo y una mayor cantidad de N-metilserotonina, y en el caso del metabolismo de las purinas está aumentado respecto a los controles la guanina y disminuidos la xantina y la hipoxantina, que también pueden llegar a ser medidos a nivel periférico. ¿Qué pasa con la farmacogenética? Ya estoy cerca de finalizar, voy a deciros dos cosas muy resumidas. En primer lugar, los datos más consistentes los tenemos en relación al tratamiento de la dependencia a nicotina, en los que parece que ser portador del alelo 2, del gen del receptor dopaminérgico 2 ANCA-K1, que ya sabéis que bueno, realmente son dos genes diferentes, están prácticamente juntos y siempre los hemos, al principio se pensaba que pertenecía ese polimorfismo al receptor dopaminérgico 2, bueno, pues se sabe que, o se ha visto que el ser portador de dos alelos del tipo 2 favorece la facilitación de deshabituación tabáquica tras los tratamientos. Primero se estudió con el bupropión, pero estos datos metaanalíticos pues están extendidos a todas las sustancias y, como veréis, incluyen un montón de estudios. Por supuesto, también quiero deciros que no es para tirar voladores, pero bueno, ¿qué es? Y después, ¿qué pasa con el tema del alcohol? Bueno, pues con el tema del alcohol, aquí os pongo de una forma resumida, pues determinados genes, que os voy a comentar mínimamente, que tienen que ver pues con vulnerabilidad, craving, recaídas y efectos en la eficacia del tratamiento. Bueno, si veis, los genes pues son el del alcohol deshidrogenasa, aldehído deshidrogenasa, el receptor opioide mu, el transportador de serotonina, el receptor dopaminérgico 2, el 4, ¿cómo se llama esta? La dopamina beta hidroxilasa, que es el primer enzima en el metabolismo de la dopamina, el transportador de serotonina, un receptor de tipo glutamatérgico, receptor GABAérgico, MAO, COMT, que son enzimas metabólicos de las monoaminas, y el BDNF. Pero bueno, lo que quiero deciros es que no hay ningún nombre. Bueno, son nombres raros, pero sabemos de qué van, o sea, por lo menos sabemos su actuación. Bueno, pues estos tienen cierta utilidad a la hora de poder determinar la vulnerabilidad a sustancias y también tienen cierta utilidad, bueno, menos utilidad a la hora de definir el craving o la recaída, que prácticamente son totalmente inútiles, pero sí que tienen una demostrada, por lo menos en algunos estudios se ha replicado, capacidad de poder indicarnos cómo van a ir nuestros pacientes con determinados tratamientos. Que, por ejemplo, pues por decir algo, el alcohol deshidrogenasa, pues ser portador del 2 alelos 2, pues favorece una buena respuesta al disulfiram, etcétera, etcétera, que no os lo voy a leer todo. Pero vamos, el caso es que tenemos esas posibilidades. ¿Y por dónde? Y os voy a poner ahora esto para acabar, porque me parece muy interesante, no tiene que ver con genética, pero sí con estudios de neuroimagen todavía muy incipientes, que ponen de manifiesto, bueno, pues que podemos diferenciar al menos en tres aspectos a los pacientes con dependencia a determinadas sustancias de los controles. Concretamente, en primer lugar, en los pacientes con dependencia a sustancias, estoy hablando en este caso de alcohol, aquí cocaína y metanfetaminas, según la letra son distintas sustancias, pues parece que hay un aumento de activación a señales y recompensas relacionadas con sustancias en determinadas regiones, concretamente en corticolímbicas y corticostriatales. Parece también
que existe una disminución de conectividad funcional entre estas dos regiones, entre las corticolímbicas y corticoestriatales. Estos son datos con cocaína y estos son datos con marihuana, y también parece que existe una reducción del volumen tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca y de la conectividad en regiones prefrontales. Estos son datos con cocaína y estos son datos con metanfetamina. Evidentemente, ¿en qué situación estamos? Bueno, pues estamos ante un fenómeno muy complejo, un fenómeno poligénico, pero vamos aprendiendo que posiblemente estábamos dando poca importancia, como en muchos de los trastornos psiquiátricos, a lo que pasa a nivel de las membranas celulares y en el interior de las células. Estábamos centrándonos, porque no podíamos o no teníamos otra capacidad, en neurotransmisores, o sea, en la parte más externa, y nos estábamos olvidando del interior. Afortunadamente ya sabemos que el interior también importa, como en las personas, y también sabemos que cada vez nos están aportando más el estudio no de genes específicos, sino de rutas o pathways, y así nos están ayudando además a ver que hay situaciones de vulnerabilidad compartidas. Esto, los datos que nos aporta la farmacogenética, pues nos va a poder definir a lo mejor posibles grupos de pacientes que van a ser susceptibles a mejores respuestas con unos tratamientos respecto a otros, o a lo mejor a ninguno por los datos que tenemos. Y ojo, que creo que la epigenética, la proteómica, la metabolómica y por supuesto las técnicas de neuroimagen, que ya empieza a haber técnicas de neuroimagen, estudios de técnicas de neuroimagen comparados con genética o relacionados con genética, creo que nos pueden aportar mucho. Es decir, si yo siempre fui muy fan de Fernando Alonso, como podréis imaginaros, porque yo soy asturiana, y entonces pues creo que hasta ahora, pues tal como está en la situación, estamos en este aspecto de la situación de él. Sabemos lo que funciona mal, que a él están funcionando mal muchas cosas, pero desde luego todavía tenemos que hacer mucho trabajo, tanto en McLaren como en este campo de los biomarcadores, no solo en las adicciones, sino también en el resto de los trastornos mentales. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención.